El plan Marshall. A ver, el plan Marshall fue un plan programado económico preparado por los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa. Ojo, el plan Marshall fue un programa de ayuda económica para los gobiernos, ¿ok? Fue un plan de ayuda de préstamos económicos con facilidades de pago. Esto obviamente ayudaría a la reestructuración y, bueno, y recuperación, a la reactivación económica, pues, ¿no? De cada uno de los países. Entonces, aquí, pues, países como Gran Bretaña, Francia, Suiza, ¿no? Estamos hablando de Alemania Occidental, Bélgica, Irlanda, Portugal, etcétera, Italia, se vieron beneficiados con estos planes de ayuda, que fueron muy efectivos en su momento y que, pues, dada la reactivación económica de Europa, pudo recuperarse poco a poco, pues, ¿no? Pero de forma progresiva, pero muy rápida, pudieron recuperar el tema económico, algo que no pasó con los países orientales, ¿ok? Los países que se encontraban del otro lado no tuvieron esta misma condición. Por eso es que va a ser muy complicado para los países que estaban de la mano de los socialistas, ¿no? Poder recuperar o poder restablecerse. ¿Ya? Ahora, este concepto del presidente Truman, que va a durar, pues, no todo su gobierno, y más adelante se va a aplicar ya a manera de sistema doctrinario, ok, se va a ejercer, ¿no? Y la finalidad era bloquear, ¿no? El avance de los socialistas en el mundo, pues, ¿no? Entonces aquí, como bien menciona Cristian, aquí está, pues, ¿no? Nuestra respuesta sería limitar el expansionismo soviético, ¿no? La doctrina de Truman buscaba evitar la propagación del comunismo soviético, del socialismo soviético a Europa occidental por medio del Plan Marshall, reconstrucción económica para Europa occidental. Ahora, aquí también hay otro detalle. El plan Molotov fue un plan que buscó también ayudar a la Europa oriental. Es un plan ejercido por los soviéticos. Pero este plan Molotov no era una ayuda para el gobierno. El plan Molotov era más programas sociales, ¿no? Ayudaban a la población de forma directa, llevando alimentos, ropa, cupones para canjearlo por carne, embutidos, etcétera, ¿no? No era propiamente una ayuda para el Estado, era una ayuda para la población. Y esto, lamentablemente, con el tiempo, no genera una real reactivación económica, ¿no? Porque la gente se acostumbra a no trabajar y recibir propiamente siempre todo gratis. Algo que de alguna forma, pues, a la larga, no le sirvió a muchos países, ¿no? Y buscaban incluso su paso al lado de carácter liberal. Por eso es que veremos situaciones como la primavera de Praga, ¿no? En el 58, la primavera, lo que va a significar el sometimiento de Afganistán también, ¿no? Más adelante, en los 70, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto será parte de planes de carácter de sometimiento que no propiamente estuvieron bien aplicados, ¿no? Y que generarían muchos inconvenientes. Por eso que poco a poco, más adelante, la Unión Soviética se desintegraría, pues, ¿no? Seguimos aquí. A ver, número 3. La fundación de la República Democrática Alemana no fue aceptada por toda la población de la capital de Berlín. En la zona oriental, la constante migración hacia la parte occidental determinó que el régimen soviético ordenara la... A ver, ¿qué cosa se mandó a hacer para evitar el paso, ¿no? De los berlinenses del lado oriental a occidental? Va a ser, pues, ¿no? La construcción del muro de Berlín. Ojo, el muro de Berlín va a ser la construcción o digamos, el modelo tangible de la Guerra Fría, ¿no? Que va a dividir al mundo, ¿no? Entre Oriente, Occidente, comunismo, capitalismo, socialismo, liberalismo, etcétera. La división del mundo se va a ver reflejada de manera tangible en este muro, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el año 1961, explícitamente el 13 de agosto del 61, se va a mandar a construir por órdenes del secretario general de la Unión Soviética, ¿no? Nikita Khrushchev, se va a mandar a construir el muro de una manera completamente inesperada. La migración de un lado a otro era brutal. Miles de personas pasaban de un extremo a otro tratando de buscar una mejor vida en el lado occidental, ¿no? Porque, como comentábamos hace un momento, el plan Marshall o las ideas liberales, ¿no? De lo que va a ser las condiciones del lado occidental van a ser mucho más rentables y beneficiosas que las del lado oriental.
Por eso las personas en búsqueda de una mejor vida pasaban a este lado, ¿no? Entonces, y esto pues obviamente significaba que el lado oriental estaba siendo pésimo en cuanto a su organización y para, digamos, no mostrar este error al mundo, van a comenzar a prohibir el paso, ¿no? De las personas de un lado a otro. Y al no poder evitar más este paso, van a construir el muro. Ahora, el muro no era una construcción de una sola línea, eran dos muros en realidad, que y en la parte central había como una especie de pasaje largo, ¿no? Que, pues, estaba, que dividía toda la capital de Berlín y que de alguna forma esto, digamos, tenía toda una serie de obstáculos, ¿no? Dentro del muro se encontraban lo que era, pues, había fosas con agua, con minas, había obstáculos para vehículos, también había pues alambre de púas, en la parte superior de cada uno de los muros estaba también electrificado, había francotiradores, perros de guerra, etcétera. Cruzar la línea, cruzar el muro era muy complicado, no era tan simple, ¿no? Entonces, este cruce del muro significó la muerte de aproximadamente 2.000 personas a lo largo de toda su existencia, ¿no? Hasta el año 1989. Y que propiamente algunos otros tantos van a lograr pasar el muro, ¿no? Entonces esto va a ser muy heroico, incluso está la imagen o está la historia, ¿no? De este joven que logra pasar el segundo muro en el lado de Berlín, en el lado de Occidente, pero que se queda enganchado en los alambres de púas. No llega a tocar el suelo de Occidente, ¿ok? Se queda como colgado. Entonces, a la hora que está cayendo, ¿no? Los soviéticos le disparan por lo que queda malherido, pero queda colgado del lado occidental. Pero al no tocar el suelo, los habitantes del lado occidental no se atrevieron a ayudarlo. Entonces lo dejaron morir literalmente colgado. Entonces, y esto pues también va a generar mucha controversia, pues, ¿no? Hasta qué punto esto está teniendo realmente, pues, ¿no? Es efectivo, si tiene razón de ser, ¿no? Todo lo que están haciendo, o sea, ¿no? Ya no cabe aquí la sensibilidad, no hay una ayuda real, no se está velando, ¿no? Por la vida humana, etcétera, ¿no? Va a haber toda una serie de polémica con respecto a esta situación de este joven que intentó cruzar y que no llegó a tocar suelo occidental y es por eso que no se le ayudó, ¿no? Y lo dejaron morir. Cuando el muro cae, ¿no? Ya en el 89 va a ser pues, una felicidad enorme para los alemanes, ¿no? Dado que, pues, este muro que les había generado tanto conflicto. Entonces, la respuesta aquí, no, no es la A. Así es la C. Es la construcción del muro de Berlín en este momento. Claro, aquí la pregunta plantea lo que es primero el evitar el paso, ¿no? Por eso es que se habla de la construcción primero, ¿no? El bloque del este dominado por los soviéticos sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para impedir la voluntad popular de construir un Estado socialista en la Alemania del Este. Fue Nikita Khrushchev, el líder soviético, que ordenó la construcción del muro de Berlín, ¿no? Símbolo material, símbolo tangible, ¿no? De la Guerra Fría, ¿no? No existía una división formal. En algún momento Winston Churchill habló del telón de acero, pero habló de un telón o de una cortina que dividía al mundo, pero pues hablaba de una cortina simbólica, ¿no? Sin embargo, el muro de Berlín será algo tangible, ¿no? Algo, quedan todavía algunos tramos del muro todavía que se sostienen, o alguna edificación que era como una especie de caseta para los guardias soviéticos, para dispararle a quienes querían pasar, ¿no? Sigue existiendo en algunas partes del mundo, ¿no? Pero como recuerdo de lo terrible que pudo haber sido, ¿no? Esta condición de vida entre los años 1961 al 89 en Alemania, ¿no? Número 4. Revolución China. A ver, luego de más de 2 décadas de conflicto, en el año 49, llegó a su fin la guerra civil en China. El país se dividió en dos, la China comunista y la otra nacionalista, y se inició entre ambas una larga rivalidad política y económica. Señala una consecuencia de esta rivalidad. A ver, vamos a ver qué cosa fue la revolución china. Vamos a poner todo para poder
para que le tomen la captura. Acá. A ver, primero, la revolución china o la revolución en China va a ser el resultado de toda una serie de sucesos, pues que no estaban a favor de la autonomía y el progreso, ¿no? De la población de China. Muy pocos elementos, como burgueses y terratenientes, tenían, pues, no, un alcance económico factible, ¿ok? Sobre todo terratenientes en un principio. Luego veremos cómo personajes como, ¿no? El Kuomintang, perdón, el movimientos como el Kuomintang, ¿no? Fundado por Yun Yat-sen, o también el movimiento de Mao Zedong, ¿no? Pues, ¿no? Que genera el Partido Comunista Chino, van a comenzar a ejercer esta labor de buscar, digamos, una autonomía para su país, ¿no? A ver, las causas serían, pues, probablemente el retraso económico y social provocado por el feudalismo que explota al campesino. Ojo, fíjate, ¿ah? En pleno siglo XX, China tiene una condición todavía de carácter feudal, debido pues, ¿no? a un imperialismo, ¿no? El dominio imperialista de las potencias occidentales. El emperador chino, ¿no? o de la familia Qing, estaban pues literalmente acostumbrados a ser dominados por potencias extranjeras, alemanes, franceses, ingleses, que instalaban sus fábricas o instalaban su, digamos, sus industrias, ¿no? De producción de materia prima, incluso con mano de obra, ¿no? China, la cual explotaban. Y como le pagaban pues al emperador y a los burgueses chinos, entonces ellos no velaban por los derechos de sus trabajadores. Y es aquí donde veremos, pues, ¿no? Una primera incomodidad muy bien marcada por parte de la población de China hacia sus autoridades, ¿no? Buscando una, digamos, una especie de reivindicación, ¿no? De sus derechos, ¿no? Va a ser la rebelión de los Taiping, la rebelión de los Boxers, ¿no? Las guerras del opio, serán pues muy significativas a lo largo de este proceso. Sin embargo, no van a encontrar mayor logro, ¿no? O no van a encontrar, pues, algún tipo de resultados, ¿no? Durante esta etapa. La decadencia del gobierno imperial, debido a que la autoridad no estaba muy bien marcada, estaban por encima de ellos o a la par de ellos que tenían un mayor control, los terratenientes y los burgueses, ¿no? Que trabajaban con las empresas o los estados imperialistas como Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Y el capitalismo burocrático, ¿no? Burguesía dependiente aliada del imperialismo, ¿no? El control de los recursos, el control de la materia prima, el control de la mano de obra, el control de las rutas comerciales, de los puertos, por parte de extranjeros, no dejaban que propiamente el gobierno chino pues tuviera una condición más factible. Entonces, todos estos factores hicieron que en un primer momento un movimiento nacionalista, ¿no? Que fundado por Sun Yat-sen, instale un gobierno republicano. Esto va a ocurrir en el año 1912, donde grandes terratenientes se hicieron del control de China, que de alguna forma comenzaron también a explotar a la población. Ellos van a derrocar al último emperador, a Puyi, que en este momento tenía 5 años de edad, era muy pequeño todavía, van a desterrar a su familia completa, y después de ello, ellos se van a hacer del control. Esto no va a ser del agrado de toda la gente, porque incluso durante la Primera Guerra Mundial van a explotar a muchas personas, y esto obviamente pues traería como consecuencia el buscar también su autonomía o su libertad. Ahora, bajo esta condición, ¿no? Aparecen los comunistas, ¿no? Aparecen las ideas socialistas en China. Y es aquí donde, pues, ¿no? Se forma el Partido Comunista Chino con Kunshan Tang, que más adelante va a cambiar de liderazgo, o liderazgo será, pues, ¿no? De Mao Zedong. ¿Okay? En el año 937, nacionalistas y comunistas se unen para hacer frente a la invasión japonesa. Hubo mucha rivalidad hasta que Japón apareció. Cuando los japoneses se instalaron en China, veremos una tregua, ¿no? En pro de poder sacar primero a los comunistas, perdón, a los japoneses del país hasta el año 39, pues, ¿no? Con la derrota, perdón, hasta el año 45, ¿no? Con la derrota de Japón a través de las guerras nucleares, de las bombas nucleares, y después de eso se reiniciaría el conflicto, en donde en el 49 van a vencer, pues, ¿no? Los comunistas de forma definitiva a los nacionalistas. El Kuomintang, ¿no? Liderado por Chiang Kai-shek, va a retirarse a Taiwán, ¿no? A la isla de Formosa, que se va a llamar ahora Taiwán, y van a buscar el respaldo, ¿no? De los Estados Unidos, ¿ok? Quienes de alguna forma porque a Estados Unidos
conviene que Taiwán sea productor de materia prima. Taiwán está considerado uno de los tigres asiáticos a lo largo de la Guerra Fría, pero que no los reconocen en la ONU, ¿no? O sea, no los reconocen tampoco como país para que siga teniendo China el control de esto. Mientras que en el año 49, ¿no? Mao Zedong va a fundar lo que es la República Popular de China, ¿no? El 31 de octubre del 49, dando paso a lo que va a significar, pues, ¿no? Una nueva etapa para China, buscando obviamente su autonomía y su, digamos, reivindicación como país, ¿no? Entonces se va a convertir en un país industrial, lo que de alguna forma en 25 años va a ser un país potencia, ¿no? Que hasta ahora sigue siendo o sigue marcando una diferencia importante, ¿no? Entonces, aquí nuestra respuesta, como bien dice la señorita Pierina, está enfocada, pues, ¿no? En que la China nacionalista va a recibir el apoyo de los Estados Unidos, pues, ¿no? ¿Okay? La victoria de los comunistas en la Revolución China obligó a los nacionalistas dirigidos por Chiang Kai-shek a huir a Taiwán, donde fundaron la República Nacionalista de China, que contó con el apoyo de Estados Unidos. Ojo, vuelvo a repetir, cuenta con el apoyo de carácter, digamos, de respaldo económico, porque Estados Unidos necesitaba países productores, ¿no? Por ejemplo, Taiwán es una nación que fomenta lo que es la producción de placas madres, de chips, etcétera, ¿no? Es una gran productora. Y eso obviamente le interesa a Estados Unidos a manera de tecnología, ¿no? Pero no los reconoce políticamente, porque reconocerlos políticamente implicaría que sean una potencia más en Asia, ¿no? Con estas intenciones de carácter socialista, y eso obviamente no está dentro de los planes de Estados Unidos, ¿no? Los apoyan obviamente hasta donde les conviene, ¿no? Para variar, Estados Unidos, ¿no? Para variar, Estados Unidos. Muy bien, vamos a continuar aquí. Ajá, la Guerra Fría que enfrentó a los Estados Unidos y la URSS se caracterizó principalmente por a ver, oponerse a los países descolonizados, apoyar la política de desarme de la ONU, impulsar una carrera armamentista, espacios de cooperación internacional, formar regímenes con amplia tolerancia. A ver, obviamente, pues, ¿no? Aquí está en boga lo que es la carrera armamentista, ¿no? La Guerra Fría. La Guerra Fría se llamó así porque un reportero llamado Walter Wilbur, porque nunca se abrió fuego entre ellos, ¿no? Por eso es que lo llamó una guerra fría, porque nunca hubo un disparo entre ellos de forma directa, porque sí hubo, pues, ¿no? Conflictos de manera tercerizada. La Guerra Fría fue una guerra que, pues, utilizó problemas de otras partes del mundo para poder enfrentar a estos dos países, a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. Es por eso su intervención en Vietnam, su intervención en Corea, la intervención en Afganistán, en la guerra civil de Grecia, en los problemas de revolución de África, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo de alguna forma siempre Estados Unidos y la Unión Soviética buscan involucrarse a través de sus ideologías, a través de su política, a través de sus fuerzas militares, a través de su economía, ¿no? ¿Ok? Estados Unidos y la URSS evitaron un enfrentamiento directo por temor a la guerra nuclear, o sea, no querían ser los responsables de un conflicto, digamos, surgido o acaecido, ¿no? En esta época. Ellos van a siempre buscar evitar esta situación, aunque el conflicto directo más cercano o más probable que casi se da durante la Guerra Fría va a ser, pues, ¿no? Va a ser la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Esto es lo que de alguna forma se va a dar y que propiamente a lo largo de casi 2 semanas, ¿no? Van a ejercer, digamos, negociaciones y conversaciones a fin digamos, de evitar ser responsables de un conflicto, ¿no? Si bien es cierto, se creyó que se iniciaría una tercera guerra mundial, menos mal no se dio, pues, ¿no? Así es, señorita Pierina, estamos hablando, muy bien, Krishna, estamos hablando de impulsar una carrera armamentista, ¿no?
La Guerra Fría fue el enfrentamiento indirecto entre la URSS y los Estados Unidos, ¿no? Estas potencias buscaron por todos los medios evitar la guerra nuclear, y eso se logró gracias a la carrera armamentista, es decir, gracias al temor de utilizar sus armas atómicas. Luego del uso de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se temió siempre por el uso desmedido de fuerza, ¿no? El uso desmedido de poder. Si bien es cierto, Truman en un primer momento se siente muy héroe, ¿no? Por haber utilizado las bombas de Nagasaki y Hiroshima, y es más, en su libro El Ciudadano, él va a decir, ¿no? Que pues él tuvo la responsabilidad de acabar con la guerra, ¿no? Y tomó una decisión acertada a la hora de lanzar las bombas. Pero tanta va a ser la crítica internacional, ¿no? O la arremetida internacional sobre el uso desmedido de poder, que en una segunda edición del libro él va a corregir este texto diciendo que tuvo que, ¿no? Que fue obligado a utilizar las bombas atómicas, ¿no? O sea, va a pasar de héroe a víctima, ¿ok? Porque ya no quería que lo señalaran, ¿no? Como el único, digamos, gestor, ¿no? Del uso de las bombas atómicas en la historia. Que hasta el momento, menos mal, es un hecho que no se ha repetido, ¿no? Y esperemos que no se repita, ¿no? Esperemos que nadie sienta la necesidad de usar las bombas atómicas. O sea, aunque existen, ¿no? En teoría, según algunos datos actualizados, existen alrededor de 14.000 cabezas nucleares en el mundo, repartidos entre las principales potencias del mundo, pero que hasta ahora ninguno ha visto o se ha visto en la necesidad de utilizarlas, ¿no? Y esperemos que nadie tenga esta condición de querer, pues, no utilizarlas, ¿no? ¿Okay? Entonces, ha sido muy complicado tratar o buscar evitar que esto suceda, ¿no? Siempre ahí está latente, y eso es algo, pues, que esperemos nunca ocurra, ¿no? Número 6. La Organización del Tratado del Atlántico Norte tuvo como objetivo, así es, señorita Licel, se dice que si las bombas que existen en la actualización, hay registradas 14.000, pero se estima que hay más de 70.000 en verdad, ¿no? Con programas que están escondidos y todo lo demás. Se dice que si se utilizara todas las bombas nucleares, ¿no? En un conflicto, ¿no? Desapareciera una tercera parte del planeta. Número uno. Número dos, generarían una nube nuclear tan fuerte, tan densa, que no permitiría la llegada de los rayos del sol, lo cual nos metería en un invierno nuclear, que sería realmente desastroso, ¿no? Para las cosechas, para los cultivos, para la vida misma, ¿no? Entonces, es una amenaza muy fuerte, o sea, no, y como bien mencionas, esperemos que no se dé, ¿no? Porque sería un desastre muy triste a nivel mundial. No afectaría solo a los países involucrados en un conflicto, afectaría a todo el mundo, ¿no? La OTAN. ¿Cuál es el objetivo de la OTAN? Competir con la ideología socialista, administrar una carrera armamentista oriental, el financiamiento para la reconstrucción de Europa, organizar la viabilidad de la posguerra, unión militar de los países del bloque capitalista. ¿Qué es la OTAN para empezar? La OTAN, organización política cuya aportación a la seguridad se centra en prevenir las causas de conflictos, ¿ok? Es la Alianza Atlántica, nacida el 4 de abril del 49, post Segunda Guerra Mundial, en Washington con la firma del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La organización del Tratado del Atlántico Norte es la institucionalización de esta alianza compuesta hoy en día por 28 países de Europa y Norteamérica, cuya finalidad es la defensa colectiva de los mismos. Tiene naturaleza jurídica de organización internacional intergubernamental y su sede radica en Bruselas, Bélgica. A ver, la OTAN se creó con la finalidad de evitar el expansionismo socialista, también, ¿no? Bajo la doctrina Truman, con la finalidad de defenderla, ¿no? De defender países, digamos, de carácter capitalista, de unión capitalista, de las intenciones socialistas, de las intenciones comunistas, ¿no? Cuando hubiera una intervención del Pacto de Varsovia, que era la parte socialista, la OTAN intervendría, ¿no? O cuando alguno de los países, ¿no? Involucrados con la OTAN
tenga problemas de orden territorial, de fronteras, militares, etcétera, la OTAN también intervendría. Todos los países dan un aporte, ¿no?, mensual a la OTAN para poder sostener esta defensa, ¿no? Y que había violado su pacto de no invadir países orientales, pero en la actualidad ya está en Turquía, en Rumania, en Bulgaria, etcétera, ¿no? Países que en su momento pertenecieron a la parte socialista, ¿no? Cada vez se está fortaleciendo más, ¿no? La OTAN ha sido muy cuestionada últimamente por sus procesos de intervención en países como Yugoslavia, ¿no? Donde atacaron a Belgrado, la zona de Serbia, sin previo aviso, ¿no? O comenzaron a someter a Sarajevo, también supuestamente defendiéndola de los serbios, pero que también atentaron contra la ciudadanía de Bosnia, ¿no? Entonces todo esto será muy polémico, ¿no? La OTAN en algún momento defendía digamos, los intereses, ¿no?, de los países liberales, pero ahora pareciera que respondiera solo a los intereses o a la conveniencia de algunos países potencia, ¿no? Es el brazo armado de la ONU. La ONU tiene 3 niveles de pacificación o de intervención militar. El primero son los cascos azules, que son unos militares que van a las zonas de conflicto y llevan ayuda de carácter humanitaria, ¿no? Llevan ropa, comida, agua, etcétera. Pero son militares sin armas, ¿ok? Y se presentan como cascos azules, representantes de la ONU, por lo cual, pues, no tienen, digamos, prestigio o reconocimiento internacional. Eso hace que los militares o los beligerantes, ¿no?, los que están en conflicto, no les disparen y permitan la ayuda de las personas en necesidad. Y si a pesar de la intervención de pacificación, ¿no?, los beligerantes continúan peleando, aquí intervienen los ejércitos de paz de la ONU, ¿no?, que es un nombre bastante contradictorio. Pero los ejércitos de paz lo que hacen es establecer un perímetro, ¿no?, neutral para la conversación o instalar una mesa de conversación entre los involucrados en el conflicto, ¿no? Y si aún así en estas mesas de pacificación no se logra el objetivo de la paz, aquí entra la OTAN. Y la OTAN ya no te pregunta, pues, ¿no? La OTAN manda aviones, tanques, submarinos, manda portaaviones, ¿no?, a destruir o a arremeter contra, ¿no?, los, entre comillas, enemigos, ¿no? Y destruyen, pues, ministerios, palacios de gobierno, edificios, etcétera, ¿no? Va a ser muy violenta ya la OTAN. Con la OTAN ya no se puede conversar, ya. La OTAN no te pregunta, la gente va y te tumba la puerta. Ajá, vamos a ver un video que justamente nos habla de la OTAN y la realidad en la cual hoy día se refleja, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte cumple 65 años. El objetivo de la alianza, que surgió solo 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, era contener el avance de la Unión Soviética. Sin embargo, la historia reciente ofrece numerosos ejemplos de una conducta agresiva y hostil de la OTAN. Gonzalo Guancha nos cuenta por qué la misión de la alianza en el siglo XXI genera tantas dudas. 65 años de la OTAN han dado para mucho. Grandes intenciones, loables principios e históricos discursos, como por ejemplo... De hecho, hace más de 60 años que somos parte de la OTAN, no con el fin de reclamar nuevos territorios, sino para proteger la libertad de las naciones. Sin embargo, en aras de proteger la libertad, el Tratado del Atlántico Norte ha dejado imborrables huellas. Algunos son capítulos vergonzosos de la historia reciente. Hace 15 años la OTAN plasmaba su impronta en la antigua Yugoslavia para frenar un supuesto genocidio étnico. Durante semanas bombardeó Serbia. El resultado, 2.500 víctimas. Tras ser invadido por Estados Unidos en 2001, Afganistán acogió la mayor coalición militar de la historia. Las misiones de paz de la OTAN han provocado decenas de miles de muertes. De ellas, más de 3.000 soldados de la coalición han caído bajo el ya célebre fuego amigo. Irak y su dudosa amenaza para la paz mundial con las supuestas armas de destrucción masiva es otro de los emblemas de la alianza. Es la guerra que más bajas sustenta en la historia moderna, con hasta 1 millón de iraquíes caídos, según algunas estimaciones. Libia. Aunque la OTAN argumentó de cara a la legalidad internacional que pretendía proteger el espacio aéreo, fue otro escenario de bombardeos que enconaron una contienda con 30.000 muertes. Hoy Libia es más inestable de lo que ya era previa a su intervención. Son ejemplos que distan mucho de 1949, con un espíritu fundador basado en finalidades puramente defensivas.
La OTAN en la actual circunstancia sufre de múltiples problemas institucionales, sufre de problemas que tienen que ver con la credibilidad, no aplica los principios del derecho internacional, deja de lado el derecho internacional y sobre todo el principio de no agresión a los estados soberanos. Pero en sus 65 años de historia no solo hay contradicciones, sino también omisiones. Por ejemplo, la de la promesa de no expandirse hacia el este, hacia Rusia. Como podemos observar en este mapa de la evolución de la OTAN en las últimas décadas, esta promesa, esta línea roja de vínculo con Rusia ha sido rebasada varias veces, por ejemplo, en el 99 con la inclusión de las naciones que conformaban el Pacto de Varsovia o en el 2004 con la inclusión de las naciones bálticas o otras naciones limítrofes con el espacio postsoviético que dan acceso al Mar Negro como Rumanía, Bulgaria, Croacia o Albania son la última rúbrica de esta tendencia expansiva de la OTAN hacia el este. Y los hechos recientes evidencian que precisamente Ucrania es el siguiente paso a tomar de la OTAN. Sin embargo, en plena crisis financiera, la OTAN ve como sus integrantes no cumplen con el 2% de contribución militar. El gasto europeo en defensa se redujo en 45.000 millones en los últimos años. Con el ocaso de la guerra de Afganistán, el nuevo conflicto ucraniano es la oportunidad de devolver a la OTAN a la primera línea, recobrar sus ingresos y volver a coger la relevancia de los tiempos de la Guerra Fría. La agresión de Rusia contra Ucrania es la amenaza más grave en años a la seguridad europea. Y eso reta nuestra visión de una Europa integral, libre y pacífica. La visión que hemos construido desde el final de la Guerra Fría. Seguimos comprometidos más que nunca con esta visión. La mayor responsabilidad de la OTAN es proteger y defender nuestro territorio y nuestros ciudadanos. Es lo que haremos. Bueno, la OTAN no tiene casi nada que ver con lo que fue en los años de la Guerra Fría. Es una asociación que tiene partners globales en todo el mundo. Efectivamente, quizá busca ahora un poco su papel una vez que va a concluir lo que ha sido su principal guerra y la guerra más larga de Estados Unidos jamás librada, que ha sido Afganistán. 65 años después, la macroorganización parecía haber quedado obsoleta ante las nuevas amenazas del siglo XXI, como por ejemplo el terrorismo o los ciberataques. Sin embargo, resucitando el clima de Guerra Fría, la OTAN se asegura décadas de existencia en las que tratará de defender la paz y la democracia a la espera de mejores resultados. Gonzalo Guancha, RT. En la Organización del Tratado del Atlántico Norte se creó en el año 1949, cuando 12 países de Europa Occidental y América del Norte firmaron en Washington un acuerdo de defensa colectiva.